Durante más de 70 años, los cuerpos de los principales jerarcas nazis fueron ocultados, enterrados sin nombre, exhumados en secreto o reducidos a cenizas para impedir cualquier forma de veneración pública. No quedaron mausoleos ni lápidas, solo tierra removida, documentos clasificados y coordenadas que nunca fueron registradas oficialmente. Algunas tumbas fueron localizadas por accidente, otras profanadas por coleccionistas clandestinos. En ciertos casos, los restos fueron identificados por análisis forense décadas después, y en los más extremos se optó por la desaparición completa, dispersión en ríos, cremación múltiple o entierros en cementerios judíos para borrar cualquier huella simbólica. ¿Qué había dentro de esas tumbas selladas tras la guerra? ¿Por qué los gobiernos optaron por ocultarlas en lugar de exhibirlas como evidencia? ¿Y qué secretos revelaron realmente las tumbas ocultas de los líderes nazis? Heinrich Himmler, el fantasma del bosque de Lüneburg. Heinrich Himmler murió como había vivido, en las sombras, rodeado de secretos y dejando tras de sí un enigma que perduraría por generaciones. El arquitecto del sistema de campos de concentración y jefe supremo de las SS terminó sus días en una celda británica de Lüneburg, pero su historia post-mortem apenas comenzaba. La captura había sido casi accidental. Disfrazado como suboficial de policía bajo el nombre Heinrich Hitzinger, Himmler intentaba desaparecer entre los millones de refugiados que vagaban por la Alemania destruida. El 21 de mayo de 1945, una patrulla británica de rutina lo detuvo cerca de Bremervorde. Sus documentos falsos eran convincentes, pero algo en su comportamiento despertó sospechas. Durante el interrogatorio inicial, Himmler mantuvo su identidad falsa. Sin embargo, cuando fue trasladado al cuartel de Lüneburg para un examen más detallado, la presión se volvió insoportable. El reconocimiento era inevitable. El 22 de mayo confesó su verdadera identidad a sus captores británicos, quienes no podían creer que tenían en sus manos al segundo hombre más poderoso del régimen nazi. El protocolo médico era estricto para prisioneros de alto valor. Durante la revisión física, el Dr. Wells detectó algo extraño entre los molares de Himmler. Al intentar extraer el objeto, el prisionero reaccionó violentamente, mordió la mano del médico y trituró una cápsula de cianuro oculta en su dentadura. El sonido del vidrio al quebrarse resonó en la pequeña celda como el último eco del Reich que se desvanecía. La muerte fue instantánea. Los intentos de reanimación resultaron inútiles. En cuestión de minutos, el hombre que había orquestado el asesinato de millones de personas había escapado de su juicio terrenal. La frustración británica era palpable. Habían tenido al criminal de guerra más buscado en sus manos y lo habían perdido por un descuido médico. Los procedimientos post-mortem revelaron la meticulosidad británica para documentar el evento. Se tomaron fotografías exhaustivas, se crearon máscaras mortuorias en yeso y se realizó una autopsia completa. El cerebro fue extraído para estudios posteriores, siguiendo la creencia de que la ciencia podría desentrañar los mecanismos mentales de la maldad. Cada detalle fue registrado: la complexión robusta, la cabeza recién afeitada, las gafas características y una leve desviación nasal que coincidía con las descripciones de inteligencia. La identificación dental resultó definitiva. Los registros odontológicos de las SS fueron comparados minuciosamente con la dentadura del cadáver. Las coincidencias eran absolutas: empastes específicos, una corona de oro distintiva y una configuración molar única que eliminaba cualquier posibilidad de error. Los británicos tenían confirmación científica de que Heinrich Himmler había muerto bajo su custodia, pero el manejo del cuerpo planteaba un dilema estratégico. Cualquier tumba marcada se convertiría inevitablemente en lugar de peregrinación para simpatizantes nazis. El Reich había colapsado, pero sus adherentes permanecían activos en la clandestinidad. Una sepultura identificable de Himmler podría transformarse en altar ideológico con implicaciones políticas impredecibles. La solución fue radical: entierro anónimo en ubicación secreta. En la madrugada del 26 de mayo, un pequeño destacamento británico trasladó el cuerpo envuelto en lonas militares hacia el Lüneburger Heide, un vasto bosque pantanoso al sur de la ciudad. El lugar elegido carecía de caminos accesibles y estaba cubierto por vegetación densa que dificultaría futuras localizaciones.
El entierro se realizó sin ceremonia ni registro de coordenadas precisas. El cuerpo fue depositado en una fosa simple, sin ataúd ni marcadores. Los soldados recibieron órdenes explícitas: no dejar señales visibles, no tomar fotografías del sitio y mantener silencio absoluto sobre la operación. El objetivo era que Himmler desapareciera no solo de la vida, sino también de la geografía. Durante décadas, el bosque de Lüneburg guardó su secreto. Sin embargo, los rumores persistían. En los años 50 comenzaron a circular historias sobre una segunda exhumación llevada a cabo por los propios británicos. Documentos internos del Servicio de Inteligencia Militar mencionaban una reevaluación médica y actividad de campo en Lüneburg que sugería operaciones posteriores. La hipótesis más controvertida apuntaba hacia una cremación tardía en instalaciones de campos de concentración abandonados. Comunicaciones cifradas entre el Ministerio del Interior británico y servicios de inteligencia hacían referencia a la neutralización final de restos vinculados a figuras nazis. Bergen-Belsen, liberado semanas antes por tropas británicas, disponía de hornos crematorios funcionales y se encontraba geográficamente próximo a Lüneburg. Esta teoría sugería una justicia poética macabra. El arquitecto del sistema de exterminio habría terminado reducido a cenizas en los mismos hornos donde murieron sus víctimas. Sin embargo, ningún documento oficial confirmaba esta versión. La especulación se alimentaba de testimonios fragmentarios y referencias oblicuas en archivos parcialmente desclasificados. Los archivos británicos relacionados con Himmler permanecen mayoritariamente sellados. En los archivos nacionales de Kew Gardens existen múltiples expedientes etiquetados con restricciones de acceso que no serán levantadas hasta mediados del siglo XXI. Los documentos más sensibles incluyen correspondencia de alto nivel entre ministerios, informes de inteligencia detallados y, presumiblemente, las coordenadas exactas del entierro original. Investigadores autorizados que han accedido parcialmente a estos archivos confirman la existencia de una coordinación sofisticada entre múltiples agencias británicas. El manejo del cuerpo de Himmler no fue una decisión improvisada, sino una operación planificada que involucraba consideraciones de seguridad nacional a largo plazo. Hoy, más de 70 años después, Heinrich Himmler permanece como el fantasma del bosque de Lüneburg. Su cuerpo descansa en algún lugar indeterminado de la geografía alemana, absorbido por la tierra sin nombre ni lápida. Los secretos de su localización final están protegidos por el tiempo y la clasificación gubernamental, convirtiendo al arquitecto del terror nazi en un enigma forense que desafía tanto a historiadores como a investigadores. Rudolf Hess, El largo camino hacia el mar. 4 décadas de prisión no prepararon a las autoridades alemanas para lo que vendría después de la muerte de Rudolf Hess. Su fallecimiento en Spandau el 17 de agosto de 1987 desencadenó una saga que se extendería por más de 2 décadas, atravesando 2 exhumaciones, múltiples controversias políticas y una cremación final que buscó borrar definitivamente su presencia física del mundo. La muerte del último prisionero del Tercer Reich generó de inmediato teorías conspirativas. Oficialmente catalogada como suicidio, la escena en la caseta del jardín de Spandau mostraba al anciano de 93 años con un cable eléctrico alrededor del cuello. Sin embargo, Wolf Rüdiger Hess, hijo del difunto, desafió esta versión desde el primer momento. Un hematoma craneal mencionado en informes internos, junto a la ausencia de huellas dactilares en el cable utilizado, alimentaron sospechas de asesinato para evitar una liberación humanitaria que, según ciertos sectores, parecía inminente. La prisión de Spandau, mantenida por las 4 potencias aliadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se había convertido con el paso del tiempo en una instalación anacrónica. La permanencia de Hess como único interno, bajo un régimen de vigilancia desproporcionado y costoso, había provocado años de debate diplomático. Estados Unidos y el Reino Unido mostraban señales de estar dispuestos a considerar su liberación por razones humanitarias. La Unión Soviética se oponía firmemente. En ese contexto de tensiones latentes, su repentina muerte generó interpretaciones inmediatas sobre conveniencia geopolítica. Pese a las controversias, el 20 de agosto de 1987, el cuerpo fue entregado a la familia y trasladado a Wunsiedel.
una pequeña ciudad bávara donde reposaban los padres de Hess. El funeral atrajo a cientos de asistentes, muchos de ellos simpatizantes de extrema derecha que veían en Hess un mártir del nacionalsocialismo. La tumba, marcada con una lápida simple que llevaba únicamente su nombre y fechas, parecía cerrar un capítulo histórico. Sin embargo, la realidad resultó más compleja. Durante la década de 1990, el cementerio se transformó en epicentro de peregrinaciones anuales cada 17 de agosto. Los servicios de inteligencia alemanes documentaron meticulosamente estas concentraciones. El Bundesamt für Verfassungsschutz registró la participación de organizaciones de más de 10 países, incluyendo movimientos neofascistas de Italia, Hungría, Países Bajos y Escandinavia. Las cifras aumentaban cada año. Las fotografías de vigilancia revelaban una liturgia política elaborada, banderas del Reich, pancartas proclamando a Hess como mártir de la paz y ceremonias coreografiadas con antorchas que recreaban la estética simbólica del nazismo. El punto culminante ocurrió en 2005, cuando una manifestación clandestina reunió a más de 6.000 participantes en una operación logística coordinada internacionalmente. Se desplegaron trenes especiales, marchas cronometradas y transmisiones por radio interna. Wunsiedel, una comunidad de apenas 10.000 habitantes, veía sus veranos dominados por tensiones políticas, presencia de prensa extranjera y despliegues policiales masivos. Los residentes expresaban frustración por la conversión involuntaria de su ciudad en símbolo del activismo neonazi europeo. La presión sobre las autoridades locales se volvió insostenible cuando la cobertura mediática internacional comenzó a asociar permanentemente el nombre de la ciudad con extremismo político. En 2011, tras negociaciones confidenciales entre la familia Hess, la parroquia luterana propietaria del cementerio y el gobierno bávaro, se autorizó una medida drástica. La exhumación se ejecutó en secreto durante la noche del 20 de julio, bajo custodia policial y sin notificación mediática previa. Un equipo forense especializado extrajo restos que, después de más de 2 décadas enterrados, estaban significativamente descompuestos pero con estructura ósea reconocible. Se tomaron muestras fotográficas, se verificaron registros médicos y se elaboró un informe que confirmaba la identidad del difunto. La cremación siguió inmediatamente. El traslado a un crematorio cercano y la incineración se completaron antes del amanecer, siguiendo protocolos específicos para casos políticamente sensibles. Se evitó todo tipo de documentación visual del procedimiento y se dispuso que solo participara personal previamente aprobado por el Ministerio del Interior. Pero la decisión crucial concernía al destino de las cenizas. Fueron transportadas al mar Báltico y dispersadas en aguas internacionales, en una localización que nunca fue revelada públicamente. La elección del mar como destino final respondía a consideraciones estratégicas precisas. Ninguna corriente oceánica podría concentrar los restos en un lugar específico recuperable, eliminando definitivamente cualquier punto físico de referencia para futuros homenajes. La destrucción de la lápida fue ejecutada simultáneamente. Utilizando herramientas neumáticas, trabajadores municipales demolieron la piedra y reconfiguraron la parcela como parte del diseño general del cementerio. En cuestión de horas, el espacio había sido borrado del paisaje visual y simbólico. La familia Hess emitió un comunicado escueto expresando conformidad con las medidas. Esta cooperación familiar resultó crucial para evitar prolongadas batallas judiciales que podrían haber complicado la operación. Según informes internos del gobierno bávaro, las negociaciones incluyeron cláusulas de confidencialidad y garantías sobre el manejo digno de los restos. Las reacciones de grupos extremistas fueron predeciblemente hostiles, pero la eliminación del punto focal físico en Wunsiedel fragmentó efectivamente su capacidad de organización masiva. Desde 2011, las manifestaciones en memoria de Hess han perdido escala, visibilidad y coherencia geográfica. Sin una tumba específica que funcione como punto de reunión, los actos conmemorativos se dispersaron por múltiples países y se redujeron numéricamente. Las autoridades bávaras mantienen vigilancia activa sobre intentos de crear santuarios alternativos o simbólicos, especialmente en áreas rurales de Sajonia y Turingia, donde grupos extremistas intentaron establecer monumentos ilegales.
Todos han sido desmantelados rápidamente. El viaje de Rudolf Hess desde la prisión de Spandau hasta las aguas del Báltico representa una de las estrategias más radicales aplicadas por autoridades democráticas para controlar la memoria histórica. Su caso ilustra cómo un cadáver puede convertirse en símbolo político y las medidas extremas requeridas para neutralizar esa simbolización cuando afecta la estabilidad social y la paz comunitaria. El Estado alemán, al ejecutar esta operación, consolidó una política de neutralización física preventiva que desde entonces ha servido de referencia en casos similares. La eliminación de lugares de culto involuntario a figuras del Tercer Reich se volvió prioritaria para impedir la continuidad simbólica de una ideología derrotada militarmente, pero aún activa en la clandestinidad ideológica. La tumba de Hess, en lugar de cerrar su historia, se convirtió en centro de una batalla prolongada por el control de la narrativa sobre el pasado nazi. Hoy, ningún cartel recuerda en Wunsiedel que allí estuvo sepultado uno de los rostros más emblemáticos del régimen. Ninguna lápida, ningún registro visual, solo archivos municipales sellados y fotografías de vigilancia de un pasado reciente. La desaparición física de Rudolf Hess del mapa es, quizás, el gesto más contundente que pudo hacer una democracia frente a la sombra persistente de un símbolo político peligroso. Heinrich Müller, el misterio del cementerio judío. La búsqueda del jefe de la Gestapo, Heinrich Müller, se convirtió en uno de los enigmas forenses más persistentes de la posguerra, culminando con el descubrimiento de que sus restos podrían haber estado siempre en el lugar más irónico posible, un cementerio judío en el corazón de Berlín. Esta revelación transformó décadas de especulación sobre fugas internacionales en una historia de ironía histórica macabra. Müller había desaparecido durante el caos final del Tercer Reich. Su última aparición confirmada ocurrió el 30 de abril de 1945 en el Führerbunker, el mismo día del suicidio de Hitler. Testigos presentes recordaban sus declaraciones sobre preferir la muerte antes que la captura soviética. Desde ese momento, su rastro se desvaneció completamente, transformándolo en figura espectral que alimentó teorías de escape hacia Sudamérica, suicidio encubierto o incluso colaboración secreta con servicios de inteligencia occidentales durante los primeros años de la Guerra Fría. A diferencia de otros jerarcas nazis cuyo destino fue rápidamente documentado y resuelto mediante capturas, juicios o hallazgos forenses, Heinrich Müller se convirtió en una presencia especulativa que generó cientos de informes de avistamientos falsos. Durante décadas, la CIA, el Mossad y servicios europeos destinaron equipos enteros a seguir pistas fragmentarias en Argentina, Chile, Paraguay e incluso el Medio Oriente. Se recopilaron testimonios contradictorios, se cruzaron fotografías borrosas y se analizaron informes de aduanas sin que jamás se produjera evidencia física verificable. Ninguna de estas operaciones resultó en hallazgos concluyentes. El primer registro oficial de su muerte apareció, irónicamente, pocos meses después del final de la guerra. En los archivos civiles del distrito de Mitte, en Berlín, constaba un certificado de defunción que afirmaba que Heinrich Müller había sido hallado muerto en las cercanías del Ministerio de Aviación del Reich, aún vestido con uniforme de general de las SS y portando documentos de identificación válidos. Sin embargo, esta documentación temprana no fue acompañada por ningún procedimiento forense riguroso. No hubo autopsia, fotografías ni toma de huellas dactilares. Fue registrado como un cadáver más entre los miles que aparecían diariamente en la ciudad destruida. La Berlín de 1945 era un escenario de colapso humanitario. Entre los escombros de edificios, estaciones y búnkeres bombardeados, miles de cuerpos sin identificar se acumulaban a diario. El registro de muerte de Müller fue procesado sin atención especial. Su supuesto cuerpo fue trasladado a una zona de entierro masivo y sepultado en el cementerio de Lilienthalstraße, junto con otras víctimas no identificadas. Esta versión oficial se mantuvo sin cuestionamientos hasta 1963, cuando presiones internacionales, principalmente del gobierno israelí y del Congreso Judío Mundial, forzaron una verificación forense. La exhumación de la tumba señalada como perteneciente a Müller produjo resultados desconcertantes. El ataúd contenía restos de 3 individuos diferentes,
ninguno compatible con las características físicas conocidas del jerarca nazi. La tumba era evidentemente falsa. No solo no contenía al sospechoso, sino que tampoco correspondía a ninguna identificación previamente validada. El hallazgo reavivó especulaciones sobre fuga y supervivencia. Si Müller no estaba enterrado donde los registros oficiales indicaban, las posibilidades de que hubiera escapado adquirían credibilidad renovada. Agencias de inteligencia internacionales intensificaron búsquedas que se extendieron durante al menos 2 décadas más, con operaciones de campo en América Latina, contactos con exiliados nazis y seguimientos a presuntas redes de protección. Ninguna de estas nuevas líneas de investigación produjo resultados verificables. La resolución del enigma comenzó a esbozarse en 2013, gracias al trabajo del historiador Johannes Tuchel, director del Memorial de la Resistencia Alemana. Su investigación sistemática en archivos civiles y registros de defunción de Berlín reveló documentación que había permanecido inadvertida durante décadas. Uno de esos documentos describía la inhumación en el verano de 1945 de un general SS no identificado en el antiguo cementerio judío de Große Hamburgerstraße, en pleno barrio de Mitte. El cementerio judío había sido clausurado oficialmente por el régimen nazi en 1943, pero fue reutilizado como sitio de entierro durante las últimas semanas del conflicto, cuando los cementerios tradicionales se vieron desbordados. Según los registros de emergencia del ayuntamiento berlinés, más de 2.400 cadáveres fueron depositados en fosas comunes dentro del perímetro del antiguo Campo Santo, incluyendo el cuerpo de un oficial de alto rango con documentación de las SS. Tuchel accedió además al testimonio original de Walter Lüders, trabajador funerario encargado del cementerio en 1945. En una entrevista realizada en los años 70, Lüders había mencionado específicamente el entierro de un oficial con insignias SS, botas altas con decoraciones visibles y un documento de identidad guardado en la chaqueta. Estos detalles coincidían exactamente con las circunstancias del hallazgo documentadas tras la guerra, pero nunca habían sido correlacionados con la desaparición de Müller. La documentación había sido archivada sin mayor análisis debido a que el cementerio estaba en desuso y considerado zona sensible durante el período comunista. La revelación generó reacciones contrastantes. El Memorial de la Resistencia Alemana respaldó la investigación como la resolución más sólida disponible hasta el momento. En cambio, la comunidad judía alemana expresó indignación. El Consejo Central de los Judíos en Alemania declaró que la presencia de Müller en el cementerio judío resultaba insoportable, aunque reconocieron que la situación de 1945 había sido excepcional y que los encargados no podían haber sabido con precisión a quién estaban enterrando. Las autoridades religiosas confirmaron que la ley judía prohíbe exhumaciones de fosas comunes, especialmente cuando involucran múltiples individuos enterrados conjuntamente. Esta restricción alágica garantiza que incluso si se sospecha razonablemente que los restos de Müller están allí, no serían removidos ni analizados forensemente. Las normas religiosas se imponen, en este caso, a las consideraciones históricas o judiciales. La ironía histórica es evidente. El hombre que había coordinado personalmente deportaciones masivas de judíos hacia campos de exterminio podría estar descansando en el mismo cementerio profanado por órdenes de su propia oficina. El espacio que su organización intentó erradicar del mapa judío de Berlín se habría convertido involuntariamente en su lugar de descanso final. Un lugar que representa la memoria de las víctimas podría, por accidente, albergar también al victimario. Sin embargo, la falta de verificación forense directa mantiene elementos de incertidumbre. La identificación se basa en correlaciones documentales, pero no ha sido respaldada por análisis físico de restos. La fosa común en cuestión contiene miles de cadáveres descompuestos sin posibilidad de excavación selectiva, y las restricciones religiosas impiden que se realicen estudios científicos. Por tanto, la afirmación de que Müller está allí es, a efectos históricos, altamente probable pero no concluyente. Hoy, el lugar donde posiblemente reposa Heinrich Müller carece de señalización o reconocimiento. El antiguo cementerio judío funciona como espacio conmemorativo de las víctimas del Holocausto. Una placa recuerda a figuras como Moses Mendelssohn
y otros judíos ilustres, cuyas tumbas fueron profanadas por orden de la misma Gestapo que Müller dirigía. Ningún letrero, símbolo o indicación marca el lugar donde posiblemente yace uno de los hombres más letales del aparato nazi. La historia de Müller representa un caso límite en la memoria histórica europea. Un criminal buscado durante medio siglo que muy probablemente nunca abandonó Berlín. Un hombre cuya desaparición alimentó mitos de fuga a América y complicidad con servicios secretos, cuando la evidencia sugiere que fue enterrado apresuradamente a pocos metros de su lugar de trabajo. Su tumba no tiene nombre, pero su sombra aún recorre los archivos. Joseph Mengele, el laboratorio forense en Brasil. Un cementerio suburbano de São Paulo se transformó en Laboratorio Internacional de Antropología Forense cuando la ciencia moderna se enfrentó a más de 3 décadas de ocultamiento, documentación falsificada y evasión sistemática. La identificación de Joseph Mengele se convirtió en uno de los casos más complejos del siglo XX, donde cada fragmento óseo contaba una historia que las autoridades brasileñas tardaron años en descifrar. Mengele había muerto el 7 de febrero de 1979 mientras nadaba en las costas de Bertioga, víctima de un infarto fulminante. El deceso fue repentino y no presenciado por autoridades. El cuerpo fue recuperado por conocidos, quienes lo enterraron con rapidez y bajo un nombre falso. Desde 1945, Mengele había vivido bajo distintas identidades en Argentina, Paraguay y finalmente en Brasil, eludiendo activamente a los cazadores de nazis y esquivando operaciones de inteligencia internacionales que durante décadas lo situaban en múltiples lugares sin confirmación verificable. En el momento de su muerte, utilizaba los documentos de Wolfgang Gerhardt, un ciudadano austríaco que había abandonado Brasil años antes. El entierro en el cementerio de Embu das Artes transcurrió sin incidentes. Ninguna autoridad brasileña sospechó de la identidad real del difunto. Durante 6 años, uno de los criminales de guerra más buscados del mundo descansó anónimamente en los suburbios paulistas, mientras la identidad de Gerhardt seguía activa en registros civiles sin alertas internacionales. La pista surgió en 1985 con la detención de la familia Stammer durante una operación contra redes de apoyo a fugitivos nazis. Bajo interrogatorio, revelaron que el hombre enterrado como Wolfgang Gerhardt era en realidad Joseph Mengele. Fue la primera ubicación física confirmada del llamado Ángel de la Muerte, responsable directo de experimentos médicos letales en Auschwitz y otras instalaciones del sistema concentracionario nazi. La exhumación del 6 de junio de 1985 se ejecutó como operación científica internacional. Participaron autoridades brasileñas, alemanas e instituciones forenses con observadores de varios países europeos y norteamericanos. El equipo conjunto incluyó al forense Daniel Romero Muñoz, del Instituto Médico Legal de São Paulo, y al profesor Richard Helmer, especialista en identificación craneofacial de la Universidad de Heidelberg. Cada paso fue registrado visual y documentalmente para garantizar legitimidad científica y trazabilidad judicial de los restos. El estado de conservación superó las expectativas iniciales, aunque los tejidos blandos se habían descompuesto completamente debido a las condiciones del terreno y los años transcurridos. La estructura ósea permanecía íntegra. El cráneo, la pelvis y los huesos largos mostraban un grado de integridad suficiente para permitir análisis detallados. Se extrajeron las piezas principales y fueron trasladadas bajo custodia a laboratorios especializados en São Paulo y posteriormente a instalaciones científicas en Alemania. La primera evidencia relevante surgió del análisis de fracturas antiguas. El esqueleto presentaba una lesión consolidada en la pelvis izquierda que coincidía exactamente con una fractura sufrida por Mengele durante un accidente de motocicleta en Auschwitz. Los registros médicos del campo, conservados en archivos del Tercer Reich, describían con precisión la naturaleza de la lesión, su localización anatómica y el tiempo de recuperación estimado, lo que permitió una correlación directa entre hueso y documento. Lesiones adicionales fortalecieron la hipótesis. El fémur izquierdo mostraba signos evidentes de osteomielitis crónica, una infección ósea degenerativa que había sido reportada en documentos médicos históricos de Mengele.
Esta patología dejaba marcas muy específicas en la superficie ósea y coincidía con descripciones contemporáneas de dolores recurrentes que el médico nazi reportaba a sus allegados. El análisis dental proporcionó evidencia concluyente adicional. Los restos dentales exhumados presentaban una serie de empastes específicos, extracciones previas y una configuración molar distintiva que coincidía con las fichas odontológicas archivadas por las SS. Una brecha característica entre los incisivos frontales, visible en varias fotografías históricas, también estaba presente en el cráneo hallado, reforzando la identificación visual. La técnica más innovadora aplicada fue la superposición craneal computarizada, desarrollada por Richard Helmer. Utilizando fotografías históricas del rostro de Mengele y radiografías del cráneo exhumado, el equipo aplicó morfometría facial que comparaba proporciones anatómicas clave como el ángulo mandibular, la forma de la cavidad nasal y la distancia interorbital. Los resultados mostraron correspondencia total en múltiples puntos de referencia craneofacial, respaldando con alta probabilidad la identidad del individuo. A pesar de la acumulación de evidencia anatómica y documental, persistían dudas residuales. En 1985, la ciencia genética estaba en una etapa aún primitiva. No existían técnicas accesibles ni estandarizadas para la obtención de perfiles genéticos a partir de restos óseos degradados. La confirmación definitiva requería pruebas de ADN que no estaban disponibles tecnológicamente en ese momento. La validación genética llegó en 1992, cuando avances científicos permitieron la extracción de material genético viable desde huesos deteriorados. Se tomaron muestras del fémur y un molar del esqueleto. Estas fueron procesadas en laboratorios de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, y el Instituto de Medicina Legal de Bonn, en Alemania. La comparación se realizó con el ADN del hijo de Mengele, Rolf, quien accedió a colaborar con la investigación bajo condiciones de confidencialidad. El resultado fue concluyente: coincidencia genética superior al 99,99%. El informe conjunto fue publicado en Forensic Science International, consolidando el caso como uno de los primeros en los que la genética forense resolvía una identidad histórica de alto perfil. El caso Mengele se convirtió en referencia metodológica obligatoria para investigaciones internacionales sobre criminales de guerra, desapariciones forzadas y análisis retrospectivos de restos humanos en procesos judiciales. La etapa post-identificación generó controversias adicionales. La familia Mengele, instalada en Alemania Occidental, nunca reclamó formalmente los restos. La ausencia de interés familiar por recuperar el cuerpo permitió a las autoridades brasileñas conservarlo bajo custodia estatal. En 2016, la Justicia Federal de Brasil autorizó oficialmente el uso del esqueleto en programas educativos universitarios, considerando su valor histórico, forense y pedagógico único. Desde entonces, los restos de Joseph Mengele han sido utilizados en cursos de antropología forense y medicina legal en la Universidad de São Paulo. Estudiantes y especialistas trabajan sobre identificación craneofacial, estimación de edad ósea, análisis de patologías y técnicas de preservación. Este uso convierte al esqueleto del criminal en una herramienta educativa destinada a formar nuevas generaciones de profesionales forenses. La decisión de mantener el esqueleto en Brasil, en lugar de repatriarlo o sepultarlo, respondió a consideraciones científicas y jurídicas. Al tratarse de un caso excepcional en la historia criminal del siglo XX, los restos representan un material irreemplazable para la investigación y docencia en identificación forense. Además, su conservación garantiza que el caso pueda ser reanalizado conforme evolucionen las técnicas disponibles. El entierro clandestino se transformó en una pieza de evidencia. La tumba anónima en Embu das Artes pasó de ser un escondite a convertirse en punto de partida para una operación científica internacional sin precedentes. La ciencia, en este caso, alcanzó finalmente a un fugitivo que había eludido durante décadas los sistemas judiciales de medio mundo. La historia forense de Joseph Mengele estableció nuevos protocolos para la identificación de criminales de guerra. Mostró cómo la colaboración internacional entre instituciones científicas y judiciales puede resolver casos históricamente sensibles con precisión, objetividad y rigor. En un siglo marcado por la impunidad de muchos responsables del Holocausto,
El caso Mengele demostró que, aunque la justicia legal puede fallar, la ciencia puede llegar tarde, pero con certeza. Reinhard Heydrich, la búsqueda del tesoro perdido. Dos intentos de profanación separados por casi 2 décadas expusieron la existencia de mercados subterráneos sofisticados, donde objetos nazis alcanzan valores astronómicos. La tumba de Reinhard Heydrich se convirtió en objetivo de expediciones clandestinas que revelaron redes internacionales de coleccionistas dispuestos a violar sepulturas para obtener reliquias del Tercer Reich. Heydrich había sido enterrado con honores estatales el 9 de junio de 1942, tras morir por las heridas del atentado de Praga. Su funeral en la nueva Cancillería representó una de las ceremonias más elaboradas del régimen nazi, con presencia de Hitler, Himmler y la élite del partido. El ataúd, cubierto con la bandera del Reich y escoltado por las SS, fue transportado al cementerio militar Invalidenfriedhof de Berlín. El entierro siguió protocolo militar estricto. Heydrich fue sepultado en uniforme de gala de las SS, con sus condecoraciones y, según tradición del cuerpo, acompañado por su espada de honor. El ataúd, construido en madera de ébano con herrajes metálicos de alta calidad, fue diseñado para resistir décadas de humedad subterránea. Hitler había planeado construir un mausoleo monumental que nunca se materializó. La ocupación soviética cambió radicalmente el destino de la tumba. Las fuerzas del Ejército Rojo removieron sistemáticamente todos los símbolos nazis del cementerio, incluyendo la lápida de Heydrich. Para 1950, su tumba había quedado completamente sin marcas, transformándose en un pedazo anónimo de césped que ocultaba uno de los entierros más significativos del Tercer Reich. La construcción del muro de Berlín en 1961 dividió el cementerio, dejando la sección donde reposaba Heydrich en territorio de Alemania Oriental. Durante décadas, el sitio permaneció olvidado por el público general, pero no por un pequeño círculo de historiadores especializados que conservaron registros precisos de su ubicación. Este conocimiento restringido se convertiría en factor crucial para los eventos posteriores. El primer intento de profanación ocurrió en el año 2000. Personal del cementerio descubrió una excavación parcial en la zona donde reposaban los restos de Heydrich. La operación había sido interrumpida antes de alcanzar el ataúd, posiblemente por la llegada de vigilantes nocturnos. Los perpetradores no fueron identificados, pero la investigación policial reveló que habían utilizado herramientas profesionales y conocían exactamente la ubicación. El segundo intento, en diciembre de 2019, fue más sofisticado y exitoso. Los intrusos excavaron durante la noche del 12 de diciembre, alcanzando efectivamente el ataúd y removiendo parcialmente su cobertura exterior. Un empleado del cementerio descubrió la profanación a la mañana siguiente, alertando inmediatamente a las autoridades. La inspección forense del sitio violado reveló detalles significativos. El agujero había sido excavado con precisión quirúrgica, minimizando el daño al césped circundante para evitar detección temprana. Las herramientas incluían palas especializadas para excavación arqueológica y dispositivos de iluminación portátiles que permitían trabajo nocturno silencioso. Los investigadores confirmaron que el ataúd había sido accedido, pero determinaron que ningún resto humano había sido extraído. Esta selectividad sugería que los perpetradores buscaban objetos específicos enterrados con Heydrich, no sus restos corporales. La policía berlinesa concluyó que se trataba de una operación de robo por encargo dirigida a obtener artefactos nazis de alto valor. El inventario probable del contenido funerario incluía elementos extraordinariamente valiosos para coleccionistas clandestinos. Su uniforme de gala de las SS, con insignias originales de Obergruppenführer, representaba una pieza museística única. Las condecoraciones póstumas, incluyendo la Orden Alemana y la Medalla de Sangre, habían sido depositadas ceremonialmente sobre cojines funerarios y posiblemente transferidas al interior del ataúd. Pero el objeto más codiciado era su espada de honor SS, conocida como SS Ehrendegen. Estas espadas, otorgadas personalmente por Himmler a oficiales selectos, combinaban valor histórico con artesanía excepcional. El mercado negro había establecido precios de hasta 2 millones de euros para espadas documentadas de altos jerarcas del régimen.
Una teoría particularmente intrigante sugería que la espada enterrada con Heydrich no era la suya propia, sino la de Heinrich Himmler. Según esta hipótesis, Himmler habría intercambiado su espada personal con la de Heydrich como gesto final de respeto y lealtad. Esta tradición del intercambio de honor era conocida en el protocolo SS, aunque no documentada oficialmente en el caso específico. La espada de Himmler presentaba características distintivas: empuñadura de marfil blanco en lugar de negro estándar, grabados personalizados con runas específicas y herrajes de plata con pureza superior. Si efectivamente había sido depositada en la tumba de Heydrich, su valor para coleccionistas habría alcanzado cifras astronómicas. Ninguna de estas espadas ha sido vista desde el final de la guerra. El análisis de inteligencia sobre los intentos de profanación reveló conexiones con redes internacionales de tráfico de antigüedades. Estas organizaciones operaban mediante catálogos por encargo, donde clientes adinerados solicitaban objetos específicos, financiando posteriormente las operaciones necesarias para obtenerlos. La tumba de Heydrich había aparentemente ingresado a uno de estos catálogos clandestinos. La investigación policial identificó vínculos con casos similares en otros países europeos. Tumbas de oficiales nazis en Austria, Francia y Polonia habían sido violadas siguiendo patrones operativos similares: excavación nocturna profesional, búsqueda selectiva de objetos y ausencia de disturbios a restos humanos. Esta sistematización sugería organizaciones especializadas en arqueología criminal. Tras el incidente de 2019, las autoridades alemanas implementaron medidas de seguridad adicionales. Sistemas de sensores subterráneos fueron instalados en áreas sensibles, cámaras de vigilancia nocturna cubrieron sectores previamente no monitoreados y patrullas de seguridad aumentaron su frecuencia de rondas. Sin embargo, la tumba de Heydrich permanece sin marcación oficial. Las autoridades han evitado señalizar el sitio por temor a que se convierta en punto de peregrinación para simpatizantes nazis o, alternativamente, en objetivo más visible para futuros intentos de profanación. Esta política de invisibilización mantiene a Heydrich en un limbo geográfico donde existe físicamente pero permanece oficialmente ausente. La tumba se transformó de lugar de descanso en objetivo comercial, revelando cómo la historia puede ser literalmente excavada y comercializada por quienes ven en el pasado criminal una oportunidad de lucro presente. Los intentos de profanación ilustran la persistencia de mercados clandestinos para objetos vinculados al Tercer Reich y las medidas extremas que algunos coleccionistas están dispuestos a tomar para obtenerlos. Adolf Hitler y Eva Braun, de las llamas al río Biederitz. Una operación de ocultamiento que atravesó 25 años y múltiples exhumaciones soviéticas culminó en una cremación final diseñada para eliminar para siempre cualquier vestigio físico del líder del Tercer Reich. La historia de los restos de Adolf Hitler y Eva Braun revela la complejidad geopolítica que rodeó incluso sus cadáveres durante las décadas de la Guerra Fría. El 30 de abril de 1945, tras el doble suicidio en el Führerbunker, Otto Gunsche y Heinz Ling ejecutaron las órdenes previas de cremación en el jardín de la Cancillería. Aproximadamente 180 litros de gasolina alimentaron el fuego, pero las condiciones al aire libre impidieron una incineración completa. Los cuerpos quedaron parcialmente calcinados, con fragmentos óseos reconocibles y estructuras dentales intactas que se convertirían en elementos clave para la identificación posterior. Las fuerzas soviéticas del Smersh llegaron a la Cancillería entre el 2 y 4 de mayo. Stalin había convertido la búsqueda de los restos de Hitler en prioridad estratégica máxima, necesitando evidencia física para desmentir rumores de escape que ya circulaban por Europa. El 5 de mayo, soldados soviéticos desenterraron restos humanos carbonizados cerca del lugar indicado por testigos alemanes. La recuperación inicial incluyó 2 cráneos parcialmente destruidos, una mandíbula completa con puente dental de oro y múltiples fragmentos óseos. El teniente coronel Iván Klimenko documentó meticulosamente cada elemento antes de su traslado al Centro de Análisis Forense en Buch. Allí comenzó el primer entierro secreto bajo vigilancia militar estricta, iniciando una cadena de ocultamientos que se extendería por décadas. La identificación forense dependió crucialmente del análisis dental.
Käthe Häusermann, asistente dental de Hitler, y Fritz Extmann, técnico protésico del Dr. Hugo Blaschke, fueron sometidos a interrogatorios exhaustivos. Ambos identificaron positivamente la mandíbula hallada, que correspondía exactamente con los puentes metálicos y coronas doradas de los tratamientos dentales de Hitler. Esta identificación dental se mantendría como el elemento más sólido de verificación durante décadas. Sin embargo, consideraciones de seguridad política motivaron una exhumación en 1946. Los restos fueron trasladados al cuartel de la Smersh en Magdeburgo, donde permanecieron enterrados en el jardín trasero de una vivienda militar en la calle Westenstraße. Stalin utilizó estratégicamente la ambigüedad sobre el destino de Hitler para generar incertidumbre en los servicios de inteligencia occidentales, nunca confirmando oficialmente que la Unión Soviética poseía los restos. Durante más de 2 décadas, los fragmentos óseos y dentales permanecieron en Magdeburgo mientras la Guerra Fría se intensificaba. La existencia de los restos se mantuvo como secreto de Estado, conocido solo por un círculo reducido de oficiales del KGB y personal médico militar. Esta política de silencio alimentó teorías de escape que se prolongaron hasta los años 70. En 1970, el director del KGB, Yuri Andropov, consideró que la existencia de los restos en territorio alemán representaba un riesgo político inaceptable. Las negociaciones del Tratado de No Agresión entre la RDA y la URSS habían intensificado la presión diplomática, y el potencial de filtración pública amenazaba con crear controversias internacionales impredecibles. La orden de exhumación final fue emitida directamente por Andropov en marzo de 1970. Agentes del Tercer Departamento Especial del KGB ejecutaron la operación nocturna con participación de personal médico-militar. Los restos fueron extraídos, trasladados en contenedores herméticos a una instalación crematoria móvil y reducidos completamente a cenizas mediante procedimientos científicamente controlados. La destrucción final fue ejecutada con meticulosidad extrema. Las cenizas fueron analizadas para confirmar que no quedaran fragmentos óseos identificables, luego transportadas al río Biederitz, un pequeño afluente del Elba cerca de Schönebeck. La dispersión se realizó desde múltiples puntos a lo largo del cauce para impedir cualquier concentración localizada de material, garantizando dispersión irreversible. No obstante, fragmentos selectos fueron preservados en los archivos centrales del KGB, una sección de mandíbula con puentes metálicos, 2 fragmentos craneales y muestras dentales. Estos elementos permanecen bajo custodia del FSB en Moscú, constituyendo la única evidencia física restante de Adolf Hitler. Su preservación respondía a necesidades de verificación histórica y posibles requerimientos forenses futuros. En 2018, el médico forense francés Philippe Charlier obtuvo acceso autorizado a estos fragmentos conservados. Sus análisis microscópicos, metalográficos y de carbono confirmaron la autenticidad de los restos dentales, validando científicamente las identificaciones soviéticas realizadas en 1945. El estudio, publicado en European Journal of Internal Medicine, cerró definitivamente las especulaciones sobre autenticidad de los hallazgos soviéticos. El caso de Eva Braun siguió un patrón paralelo con menor documentación específica. Sus restos fueron procesados conjuntamente con los de Hitler durante todas las fases de entierro, exhumación y cremación final. La identificación se basó en análisis de una mandíbula con coronas de platino que coincidía con registros dentales disponibles, aunque la documentación sobre su caso permanece más fragmentaria. Los archivos soviéticos relacionados mantienen restricciones parciales de acceso. Aunque documentos básicos fueron desclasificados entre 1991 y 2010, información sensible sobre procedimientos operativos, ubicaciones exactas y personal involucrado conserva clasificación. El gobierno ruso justifica estas restricciones alegando consideraciones de seguridad nacional que trascienden el contexto histórico. La estrategia soviética de ocultamiento múltiple y destrucción final representó una de las operaciones de desmemorialización más sofisticadas de la historia moderna. Su objetivo trascendía la eliminación de restos físicos, buscaba impedir cualquier posibilidad futura de localización, veneración o instrumentalización política de los cuerpos de Hitler y Eva Braun, neutralizando preventivamente cualquier intento de mitificación póstuma.
Martin Bormann, el cráneo que reapareció 28 años después. Un descubrimiento fortuito durante obras urbanas en 1972 inició una investigación que se extendería por décadas y culminaría con la aplicación de tecnología genética de vanguardia para resolver uno de los enigmas más duraderos de la búsqueda de criminales nazis. El caso de Martin Bormann ilustra la evolución de la ciencia forense desde la especulación histórica hasta la certeza científica absoluta. La desaparición de Bormann había comenzado durante la noche del 1 al 2 de mayo de 1945, cuando participó en el intento fallido de escape del Führerbunker. El grupo, liderado por el general Wilhelm Mohnke, intentó cruzar las líneas soviéticas a través del puente Weidendammer, pero fue dispersado por el fuego de artillería. Desde ese momento, el destino del hombre más poderoso del Reich, después de Hitler, se convirtió en enigma persistente. El testimonio más significativo provino de Arthur Axmann, líder de las juventudes hitlerianas, quien declaró haber visto 2 cadáveres cerca de la estación Lehrter Bahnhof horas después del escape fallido. Según Axmann, uno de los cuerpos correspondía a Bormann y mostraba signos de envenenamiento por cianuro evidenciado por residuos blancos alrededor de la boca. Sin embargo, este testimonio careció de verificación independiente durante décadas. Bormann se transformó en el fugitivo nazi más buscado, alimentando al menos 17 informes de inteligencia que afirmaban localizarlo en Argentina, Chile o Paraguay. La CIA gastó recursos significativos en operaciones de seguimiento que se extendieron hasta mediados de los años 60. Documentos del BND alemán revelaron que entre 1955 y 1964 se invirtieron fondos sustanciales en búsquedas sudamericanas, todas sin resultados verificables. El misterio comenzó a resolverse el 7 de diciembre de 1972, cuando obreros de la empresa GASAG realizaban excavaciones para infraestructura urbana cerca del puente de la estación en Berlín. A 1,2 metros de profundidad, descubrieron restos humanos junto con fragmentos de uniformes y material dental. La ubicación coincidía exactamente con declaraciones previas de Albert Krumnow, empleado postal que había afirmado enterrar 2 cuerpos bajo orden soviética el 8 de mayo de 1945. El doctor Wolfgang Eisenmenger del Instituto de Medicina Forense de Berlín determinó que uno de los esqueletos correspondía a un varón adulto entre 45 y 55 años, con osteofitos vertebrales y tratamientos dentales característicos de la década de 1930. La mandíbula superior mostraba una prótesis parcial metálica y coronas que coincidían con el historial dental conocido de Bormann. Un elemento crucial fue el descubrimiento de fragmentos de vidrio azul incrustados en los maxilares, consistentes con el estallido de cápsulas de cianuro de potasio. Esta evidencia respaldaba el testimonio de Axmann sobre envenenamiento y proporcionaba explicación plausible para la muerte durante el escape del búnker. Sin embargo, la identificación basada únicamente en análisis dental y circunstancial no satisfizo estándares científicos modernos. Durante casi 3 décadas, los restos permanecieron clasificados como probablemente pertenecientes a Martin Bormann, sin confirmación definitiva. La falta de tecnología genética avanzada impedía verificación concluyente de identidad, manteniendo el caso en limbo forense que alimentaba especulaciones continuas sobre supervivencia y fuga. El desarrollo de técnicas de ADN mitocondrial en los años 90 abrió posibilidades revolucionarias. En 1998, el Instituto de Medicina Forense de Múnich, colaborando con el Departamento de Criminalística de Baviera y la Universidad de Múnich, aplicó métodos genéticos de última generación desarrollados específicamente para material biológico deteriorado. Las muestras fueron extraídas del fémur y un molar bien conservado, procesadas por especialistas en ADN antiguo que habían perfeccionado protocolos para material genético degradado. La comparación se realizó con ADN mitocondrial de una pariente materna viva de Bormann, cuya identidad fue protegida por razones legales y de privacidad familiar. Los resultados eliminaron cualquier duda. Coincidencia del 99,998% en marcadores mitocondriales, proporcionando certeza científica categórica sobre la identidad del esqueleto.
El informe forense fue comunicado oficialmente al Bundestag alemán y considerado el cierre definitivo del caso desde perspectivas tanto legal como científica. A pesar de la evidencia genética concluyente, persistieron teorías sobre encubrimiento deliberado de su muerte. El ex espía soviético Pavel Sudoplatov afirmó en sus memorias que Stalin había decidido mantener vivo a Bormann en informes públicos para generar incertidumbre en servicios de inteligencia occidentales. Esta estrategia de desinformación habría alimentado búsquedas infructuosas que desviaban recursos de investigaciones más productivas. Tras la confirmación genética, las autoridades alemanas enfrentaron decisiones sobre el manejo final de los restos. Considerando el potencial de instrumentalización política y la ausencia de reclamación familiar, se optó por cremación e inhumación en ubicación no divulgada. Según actas del Ministerio del Interior de Baviera, el cuerpo fue incinerado en 1999 y las cenizas enterradas en un sitio secreto dentro del perímetro de Múnich. La familia Bormann no participó públicamente en los procedimientos de identificación o disposición final. Esta ausencia de reclamación familiar permitió al Estado alemán actuar conforme a legislación funeraria estándar, evitando complicaciones legales que podrían haber surgido con participación de descendientes interesados en recuperar los restos. El descubrimiento fortuito de 1972 y la confirmación científica de 1998 cerraron definitivamente uno de los enigmas más duraderos de la búsqueda de criminales nazis. El caso estableció precedentes importantes para la aplicación de análisis genético en investigaciones históricas, con técnicas posteriormente utilizadas en casos de derechos humanos e identificación de víctimas de conflictos. Bormann representa la evolución de la investigación criminal durante la segunda mitad del siglo XX, desde métodos tradicionales basados en testimonios y evidencia circunstancial hasta técnicas forenses modernas capaces de proporcionar identificaciones categóricas. Su caso marca la transición entre la era de especulación histórica y la era de certeza científica en la resolución de crímenes del pasado, demostrando que incluso los misterios más persistentes pueden ser resueltos cuando la tecnología alcanza la sofisticación necesaria.